Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial. Buenos días a todos los presentes. Como ya de costumbre todos los viernes, vamos a dar inicio a la videoconferencia del día de hoy. Y en nombre del magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael José Moreno Pérez, también del doctor Guillermo Blanco Vázquez, magistrado vicepresidente de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, el licenciado y también director general de la Escuela Nacional de la Magistratura, y el licenciado Domingo Medina Gutiérrez, director general adjunto de la Escuela Nacional de la Magistratura. Le damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia, ya sería la cuarta, del programa de actualización sobre aspectos procesales desarrollados en la jurisdicción contencioso administrativa, a cargo de la doctora Yolanda Cáceres Mantilla, que ya desde hace ya 3 viernes, este sería el cuarto, si mal no recuerdo, nos viene trayendo toda la información pertinente a este programa. Ya sería la cuarta clase. Para eso ya tenemos a la doctora también en contacto con nosotros, y queremos también saludar a todos los jueces de los diferentes circuitos, también de la Metropolitana de Caracas, y que se encuentran allá en el auditorio de la Escuela Nacional de la Magistratura. También un saludo a todos los que se han conectado de las diferentes jurisdicciones contencioso administrativo: Monagas, Anzoátegui, Barinas, Falcón, que estamos observando, Guárico, Región Capital, Juzgado Superior Estatal Octavo Contencioso Administrativo Región Capital, Juzgado Zulia, Juzgados Nacionales 1 y 2, Nueva Esparta, Lara, Sucre, Apure, también el Estado Mérida con nosotros, Carabobo, por supuesto, donde se encuentra la doctora Yolanda. Por acá tenemos un aula telemática, no sabemos exactamente dónde está. No tiene aquel circuito, también tenemos el circuito judicial mixto de Valera, contencioso administrativo Anzoátegui. A todos, buenos días, muchas gracias por estar presente con todos nosotros. Por favor, para ya ir dando inicio a esta videoconferencia, vamos a dar inicio ya saludando a la doctora Yolanda Cáceres Mantilla para que nos dé sus palabras de inicio y pueda comenzar con su exposición. Buenos días, doctora, adelante. Buenos días a todos. El cuarto módulo de este programa de actualización lo iniciaremos hoy. ¿Sí? Lo iniciaremos hoy hablando sobre los medios probatorios en esta jurisdicción especial. Partiremos de la premisa de que la prueba es la demostración de la verdad de una afirmación, ¿okay? O la realidad de un hecho o de una cosa. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 31, referido al trámite procesal de las demandas en la jurisdicción, establece que estas demandas deberán ser tramitadas de conformidad con dicha ley y supletoriamente con las normas procedimentales establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,
y en el Código de Procedimiento Civil. Igualmente, en el artículo 39, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa contempla el llamado auto para mejor proveer, indicando que el juez o jueza en cualquier estado y grado de la causa puede solicitar información o hacer evacuar de oficio cualquier prueba que considere pertinente. ¿Okay? Agregando el legislador que dicho auto es inapelable y que las partes podrán observaciones a las actuaciones realizadas. Esto, sin embargo, es todo lo que señala la Ley Orgánica de la Jurisdicción respecto a los medios probatorios. Por tanto, obligatoriamente tenemos que hacer uso de la supletoriedad que establece el artículo 31 que ya analizamos. ¿Okay? Respecto a los límites de la libertad probatoria, si bien es cierto el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil establece la libertad probatoria, en esta jurisdicción esta libertad viene limitada por las prerrogativas procesales. ¿Okay? Por ejemplo, recuerden que revisamos en encuentros anteriores que no puede obligarse a la República, y en este caso extensivo a todos los entes y órganos de entes de la administración, por disposición de la sentencia de la Sala Constitucional del año 2017, les decía que ellos no pueden ser obligados a absolver posiciones juradas ni a prestar juramento decisorio. Por tanto, eso es un límite indudable a los límites, a la libertad probatoria que establece el 395. Me gustaría hacer referencia a el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil. Lo voy a leer. Este es muy importante que lo revisemos a los fines de computar el lapso de evacuación de pruebas cuando se han librado comisiones. ¿Okay? El artículo 400 señala que admitidas las pruebas o dadas por admitidas conforme a los artículos precedentes, comenzarán a computarse los 30 días destinados a la evacuación. Obviamente esto lo vamos a adecuar a nuestro lapso de evacuación fijado en cada procedimiento. ¿Okay? Pero si hubieran de practicarse algunas mediante comisión dada a otro tribunal, se hará el cómputo del lapso de evacuación del siguiente modo. Señala en su numeral primero: si las pruebas hubieran de practicarse en el lugar del juicio, se contarán primero los días transcurridos en el tribunal, después del auto de admisión hasta la salida del despacho para el juez comisionado inclusive, y lo que falta del lapso por los días que transcurran en el tribunal comisionado a partir del día siguiente al recibo de la comisión. El segundo numeral nos señala que si las pruebas hubieran de evacuarse fuera del lugar del juicio, se contarán a partir del auto de admisión, primero el término de la distancia concedido para la ida, a continuación los días del lapso de evacuación para que transcurran en el tribunal comisionado, a partir del día siguiente al vencimiento del término de la distancia, de lo cual dejará constancia al comisionado, y finalmente se computará el término de la distancia de vuelta. Señala el legislador en esta norma que bajo ningún concepto se entregarán a las partes interesadas los despachos de prueba. Igualmente, me parece oportuno comentarles sobre la prueba de informe, sobre todo porque en la práctica se ve mucho que esta prueba, en muchas ocasiones se ve vilipendiada por la contumacia de a quien le ha sido solicitada. ¿Okay? Por ello, considerando el criterio jurisprudencial que ha sentado las máximas instancias del Tribunal Supremo de Justicia respecto a que los juicios no pueden perpetuarse en el tiempo, es muy importante que nuestros jueces hagan valer el poder coercitivo de sus mandatos. ¿Okay? Para ello, muy humildemente, sugiero que se revise el artículo 483 del Código Penal. ¿Okay? Especial mención merece, cuando estamos hablando de medios probatorios, el expediente administrativo. ¿Por qué? Porque el expediente administrativo se considera la prueba reina en un procedimiento de nulidad. Entendiendo esto, la nulidad también como pretensión en el caso de las querellas funcionariales. ¿Okay? El expediente administrativo goza de una presunción de legalidad y de veracidad. Por tanto, el interesado deberá desvirtuar esa presunción por medio de la tacha, del procedimiento de tacha. ¿Okay? Ahora bien, vamos a revisar, por favor, escuela, puede pasar la siguiente lámina.
Vamos a revisar muy brevemente los principales vicios que afectan de nulidad a un acto administrativo. ¿Ok? Iniciaremos con el vicio de inconstitucionalidad por violación a la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa. El artículo 49 constitucional traza el rictus procesal de todo proceso o procedimiento, aún en sede administrativa. ¿Okay? La jurisprudencia ha señalado que se produce una violación a la garantía del debido proceso cuando el acto administrativo o cuando la actuación de la administración ha incurrido en cualquiera de estos 5 supuestos. Primero, porque el interesado no conoce el procedimiento que puede afectar. Segundo, porque porque se le impide su participación, porque se le impide el ejercicio de sus derechos, porque se le prohíbe realizar las actividades probatorias que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses, o bien porque no se valoran o no se consideran las pruebas aportadas en el procedimiento en sede administrativa. La jurisprudencia ha señalado a este respecto que no basta con aperturar un procedimiento, ¿verdad? Y concederle los lapsos procesales señalados en la norma. ¿Okay? También es muy importante que la administración valore los medios probatorios que ha presentado el interesado, porque si no, simplemente el derecho a la defensa se convertiría en un formalismo. ¿Okay? Respecto al vicio de falso supuesto, que sería el siguiente vicio más común en los actos administrativos, me gustaría por favor que tomaran nota de los datos de la sentencia de la Sala Político-Administrativa número 630063 del 13 de febrero del año 2020. La Sala señaló en esa sentencia, leo, resulta necesario precisar con relación al vicio de falso supuesto que este se configura de 2 maneras. La primera, relativa al falso supuesto de hecho, cuando la administración, al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el asunto objeto de decisión. Y la segunda, cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la administración al dictar el acto le da a la norma un sentido que ésta no posee, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado o administrada, caso en el cual se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la nulidad del acto. ¿Okay? Para profundizar sobre ese vicio, también pueden tomar nota de la sentencia número 276, de fecha 7 de marzo del 2018, igualmente de la Sala Política. Otro de los vicios regularmente alegados contra un acto administrativo es la violación a la confianza legítima. ¿Okay? Este está referido cuando se ha inobservado por parte de la administración el contenido del artículo 11 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Les ruego por favor que revisen la sentencia de la Sala Político-Administrativa número 954 de fecha 18 de junio del 2014. En esta sentencia, la Sala Político-Administrativa asentó que la confianza legítima constituye la base de los vínculos que existen entre el poder público y los actos y doctrinas consolidadas por parte de la administración. Es decir, se pone de manifiesto una línea de actuación que la comunidad o sujetos específicos de ella esperan se mantenga. Este principio elude a la... No, este principio elude a, como les decía, al artículo 11, ¿okay? Y a la expectativa plausible. ¿Okay? Otro de los vicios bien importantes cuando estamos revisando nulidad de un acto administrativo es el vicio por inmotivación, por silencio de pruebas. Por favor, tomen nota de la sentencia número 0049 del 13 de febrero del 2020. Allí la Sala Político explicó brillantemente ese vicio, ¿okay?
y confirma la doctrina y la jurisprudencia referente a la procedencia del vicio de inmotivación de silencio de prueba cuando la administración no ha valorado los elementos probatorios que pudieran haber causado una decisión distinta. ¿Okay? Hay una controversia respecto a la denuncia simultánea del vicio de inmotivación y el vicio de falso supuesto. La Sala Político-Administrativa ha establecido ya reiteradamente que es posible denunciar, delatar ambos vicios simultáneamente. ¿Okay? Para ello ha señalado, y la voy a citar, dice, la inmotivación tanto de los actos administrativos como de las sentencias no solo se produce cuando faltan de forma absoluta los fundamentos de estos, sino que puede incluso verificarse en casos en los que, habiéndose expresado las razones de lo dispuesto en el acto o decisión de que se trate, estas, sin embargo, presentan determinadas características que inciden negativamente en el aspecto de la motivación, haciéndole incomprensible, confusa o discordante. Esa es la clave. ¿Sí? Cuando una motivación es confusa, discordante o incomprensible, puede darse el caso de la concurrencia de los vicios de inmotivación y falso supuesto de hecho. Bueno, conforme al eludido criterio, pues puede, en principio, resultaría improcedente, pero cuando se dan estos supuestos, sí es posible admitirlos en conjunto. Ahora me gustaría revisar brevemente lo que es la clasificación básica de las sentencias, sobre todo a fines estadísticos. ¿Okay? Para eso vamos a utilizar la clasificación básica que hace Rengel Romberg, referida a la posición de la decisión o de la sentencia en el proceso. ¿Okay? Este autor señala que las sentencias pueden ser referidas a su posición en el proceso, pueden ser en interlocutorias o interlocutorias con fuerza definitiva, sin fuerza definitiva, interlocutorias simples o definitivas. ¿Okay? La sentencia definitiva es la también conocida la sentencia de mérito. Con ese no tenemos mayores problemas. ¿Okay? Nuestro dispositivo será con lugar, sin lugar, parcialmente con lugar. ¿Okay? Porque tocó el fondo del asunto. Cuando hablamos de sentencias interlocutorias con fuerza definitiva, ¿okay? Estamos hablando de aquellas sentencias que ponen fin al juicio, ¿okay? O resuelven cuestiones previas, ¿verdad? Que ponen fin al juicio. Tal serían las que deciden las cuestiones previas de los numerales 9, 10 y 11 del 346 del Código de Procedimiento Civil, las declaratorias de inadmisibilidad, ¿okay? Las declaratorias de perención o de la pérdida del interés procesal. ¿Okay? Tenemos las interlocutorias simples o sin fuerza definitiva. Sin fuerza definitiva, me gusta denominarlas a mí, son aquellas que te deciden una incidencia, ¿verdad? Pero no te ponen fin al proceso. Son dictadas, como lo dice su definición, en el interín del proceso. ¿Cuáles son esas sentencias? Los pronunciamientos de admisibilidad, por ejemplo, ¿okay? Las que deciden la inhibición o la recusación de un juez. Eso es una sentencia interlocutoria sin fuerza definitiva. Y tenemos las sentencias interlocutorias no sujetas a apelación y susceptibles de ser revocadas por contrario imperio. Tal sería el caso de los autos de mera sustanciación. ¿Okay? Con respecto a la sentencia, hablando en materia de sentencia, me gustaría puntualizar sobre las decisiones que pueden dictarse en un proceso llevados por el procedimiento breve, que son las vías de hecho, la abstención y las demandas por omisión, demora o deficiente prestación de servicios públicos. Debemos tomar muy en cuenta que la naturaleza de ese... Oh, perdón. Olvidé, escuela, decirles que cambiaran la lámina. ¿Sí? Disculpen. Gracias. Ok, les decía que me gustaría hablar de la naturaleza de esas sentencias. ¿Por qué? Porque estas sentencias son de naturaleza exclusivamente restitutoria de derechos. ¿Okay? En ningún momento puede ser de carácter indemnizatorio.
es bien importante que tomen eso en cuenta a la hora de elaborar un proyecto de sentencia. Igualmente consideramos prudente en este módulo hablar sobre el criterio que establece la indexación y la corrección monetaria de las querellas funcionariales, ¿ok? Cuando estamos hablando de pretensiones dinerarias de funcionarios públicos, que si bien es cierto, es un criterio que se dictó a partir del 2014, no es menos cierto que en la red conseguimos muchas decisiones anteriores a la fecha porque estaba totalmente vedado. ¿Okay? Entonces lo correcto es que sí es posible, en una sentencia muy, muy bonita, la Sala Constitucional, les voy a dar los datos, es del 14 de mayo del 2014, expediente 14-0218. El caso es de Mayerlin Castellanos contra la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. En ella la sala, como máxima intérprete de nuestra Constitución, señaló que estima que la indexación resulta de obligatoria aplicación a la cancelación de prestaciones sociales, tanto en el caso de los funcionarios públicos como en el caso de los trabajadores al servicio del sector privado. ¿Okay? Más aún cuando existen en los actuales momentos un crecimiento de trabajadores que se encuentran a la orden de la administración pública, convirtiéndose el Estado en el mayor empleador y el primer encargado de garantizar el derecho a la no discriminación y a la igualdad en la Constitución. Es muy bonita esa decisión, les recomiendo por favor su lectura. En esa sentencia consideró la sala que la negativa a aplicar la indexación monetaria en el ámbito de la función pública, arguyendo que los conceptos que se ordenan a cancelar derivan de una relación estatutaria, resulta una flaca justificación para violentar el principio de igualdad. Finalmente, vamos a hablar de lo que es la ejecución de las sentencias, por favor, escuela. ¿Sí? Hablaremos sobre la ejecución de las sentencias contra la administración pública en cualquiera de sus niveles, ¿ok? Deteniéndonos a revisar el alcance del decreto de ejecución forzosa, con miras a que el justiciable tenga una verdadera tutela judicial efectiva. Además de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, referido a que el juez contencioso es el rector del proceso y debe impulsarlo de oficio o a petición de partes, ¿verdad? Hasta su conclusión. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa dedica un capítulo exclusivo a la ejecución de la sentencia, que si bien lo realiza de manera específica, no lo hace de manera muy detallada. ¿Okay? Lo realiza someramente en los siguientes términos. En el artículo 107, intitulado Ejecución de la sentencia, comienza disponiendo que la ejecución de esta o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal le corresponderá al tribunal que haya conocido la causa en primera instancia, reiterando el principio tradicional acogido expresamente por el ordenamiento jurídico venezolano. Ok. Retomamos entonces diciéndoles que finalmente vamos a hablar sobre lo que es la ejecución de las sentencias dictadas contra la administración pública en cualquiera de sus niveles, ¿verdad? Haciendo énfasis en el decreto de ejecución forzosa, ¿verdad? A los fines o con las miras de que el justiciable obtenga una verdadera tutela judicial efectiva. Indicaba que además de lo señalado en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa respecto a que el juez es el director del proceso y que debe impulsarlo de oficio o a petición de parte, ¿verdad? La ley establece un capítulo exclusivo para la ejecución de la sentencia, que si bien es cierto, está regulado de manera específica, no es detallado, ¿okay? Ya que lo plantean los siguientes términos. En el artículo 107, intitulado Ejecución de la sentencia, comienza disponiendo que la ejecución de esta o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal, le corresponderá al tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia, reiterando el principio tradicional acogido expresamente por el ordenamiento jurídico venezolano. Seguidamente, en el artículo 108, dispone respecto a la ejecución voluntaria de la República y de los Estados que en la hipótesis de condenas contra tales entes territoriales deben seguirse las normas de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en el caso de la República y de los Estados, y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal cuando se trata de entes municipales. Esto nos lleva en la práctica a que tenemos que considerar tres
leyes distintas, ¿ok? Cuando estamos revisando el tema de la ejecución de las sentencias. Es muy importante que el decreto de ejecución forzosa, ya cuando llegamos a la ejecución forzosa, el tema de la inejecutabilidad de las sentencias en el contencioso administrativo, es muy importante que nuestros jueces hagan valer el poder coercitivo de sus mandatos. Vuelvo y les recomiendo el artículo 483 del Código Penal. Y muy especialmente les recomiendo la lectura de la sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa, número 99 del 12 de marzo del 2020. Y hace una exposición bien interesante sobre la ejecución forzosa. Bueno, concluimos así nuestro módulo cuarto. Gracias por su atención y disculpen el problema técnico. Gracias, escuela. Bueno, damos las gracias a la doctora Yolanda Cáceres Mantilla por la exposición de hoy. Bueno, observamos por acá rápidamente. Vamos a dos preguntas nada más. Aquí tenemos una. Bueno, aquí saludan desde Falcón. Buen día. Saludos desde el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de Falcón. Si es posible que la doctora identifique la sentencia a la que hizo referencia en relación al vicio de inmotivación y falso supuesto. Ok, ajá, ya explico por qué no tomaron nota de esa, porque justamente de esa no les traje una sentencia específica. De la que hice mención fue a la 0049 del 13 de febrero del 2020, pero referido a la inmotivación por silencio de pruebas. ¿Sí? Cuando me referí a la posibilidad de delatar concurrentemente inmotivación y falso supuesto de hecho, efectivamente no tengo a la mano los datos exactos de una decisión que lo contemple, pero con mucho gusto se los puedo traer para la próxima semana sin falta. Ok, doctora, fíjese. Revisamos por acá, que teníamos otra pregunta. Tenemos aquí, buenos días, desde Barquisimeto, Estado Lara, luego del primer mandamiento de ejecución forzoso, sin que el ente cumpla con la sentencia definitiva, ¿cuál es el paso a seguir, doctora? Ok. Por ello les recomendaba que leyesen la sentencia de la Sala Político que se encontraba en esa misma situación. Si bien es cierto, la sala en esa sentencia, perdón, lo primero que tengo que decir es que el legislador no estableció la contumacia, ¿ok? La posibilidad de que existiera contumacia por parte de la administración. Es por ello que se ha tenido que desarrollar por vía jurisprudencial, buscar los mecanismos para coaccionar a la administración a dar cumplimiento a lo determinado en la sentencia definitiva, una sentencia definitivamente firme. Les decía que en esta sentencia de la Sala Política, que fue la última que le dije los datos, la número 99 del 12 de marzo del 2020, en ella la Sala hace unas consideraciones bien interesantes respecto al poder coercitivo de los mandatos del juez. Si bien es cierto, ella aplica el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia por tratarse de la Sala, ¿ok? También deja a salvo la posibilidad de ordenar las sanciones o la apertura de la investigación que puedan desencadenar las sanciones penales que establece el 483 del Código Penal. Y bueno, que hemos tenido que de parte tecnológica, ella dio su conferencia en el día de hoy y cumplió. Entonces, por eso es que no podemos continuar con las preguntas y ya ella está de despedida. Ya, bueno, sus palabras de despedida hasta la próxima semana ya nos las dio al finalizar y le damos las gracias a todos ustedes, a las jurisdicciones por haber estado en el día de hoy presentes y gracias siempre allí consecuente con las videoconferencias de este programa contencioso administrativo. En nombre del magistrado Michael José Moreno Pérez, magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, también el doctor Guillermo Blanco Vázquez,
magistrado vicepresidente de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y también director de la Escuela Nacional de la Magistratura, y el licenciado Domingo Medina Gutiérrez, le damos también director general adjunto de la Escuela Nacional de la Magistratura y todo el personal que laboramos en esta institución. Damos las gracias a la doctora Cáceres Mantilla por su exposición el día de hoy. Todavía nos quedan ¿cuántas clases, doctora? Quedan 1 o 2. Una, la del próximo viernes. La del próximo viernes. Entonces los esperamos para la próxima semana con la última sesión o la última conferencia o clase magistral de este programa contencioso administrativo. Que tengan todos muy buenos días. Disculpen lo que sucedió, bueno, parte de la tecnología, y que tengan todos muy buenos días. Gracias, doctora. Hasta luego, hasta el próximo viernes. Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial.